Ahora sí, chicos, vamos a continuar con las ponencias. A ver, ya. Nos vamos a presentar al siguiente expositor, el magíster Juan Francisco Valdés. Realizó sus estudios en la Universidad Privada del Valle, en Cochabamba, Bolivia. Obtuvo su título de ingeniero en petróleo, gas y energías el año 2017. En 2021 obtuvo su título en máster en física nuclear y tecnología con la subespecialidad en automatización del Instituto Nacional de Investigación Nuclear. Esto en la MEP-HI Rusia. En 2022 obtuvo su título en especialista en seguridad nuclear de la ARN y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Está auspiciado por la OIEA. Trabajó en la construcción de la red primaria, el gasoducto de Quillacollo-Santibáñez con la empresa OSIS como inspector de control de calidad, esto en 2015. Actualmente se encuentra trabajando en la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear, como encargado del licenciamiento del reactor de investigación. Es el punto focal del Grupo de Uranio y de la Convención de Seguridad Nuclear, representando a Bolivia ante la OIEA. El tema que nos va a presentar el magíster es Sistema de Protección Radiológica. Puede proceder, magíster Francisco Valdés. Bueno, gracias. Buenas noches. Voy a compartir mi presentación. Un ratito. Bueno, me confirmo si puedo observar, ¿no? La pantalla. Sí, sí, se puede observar perfectamente. E igual lo escuchamos muy bien. Ya, vamos a empezar entonces. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el sistema de protección radiológica. Primero vamos a entrar con el espectro de radiación, que en base a la energía y la frecuencia, estos pueden clasificarse en radiaciones no ionizantes o ionizantes. El tema de interés de esta presentación son las radiaciones ionizantes. Las radiaciones ionizantes son aquellas radiaciones que poseen la energía necesaria para arrancar un electrón del átomo, una molécula, así volver inestable y emitir radiación, ¿no? Entre los ionizantes tenemos lo que son los rayos X, como también los rayos gamma, ¿no? La radiación natural o de fondo que se conoce, bueno, como seres humanos en nuestra vida cotidiana estamos expuestos a radiación natural, ¿sí? Puede ser radiación cósmica, una radiación interna que nosotros emitimos a través de las rocas y suelos, tenemos el radón. Entonces se cree que un total de la tasa de dosis recibida anualmente de la radiación de fondo son 2,4 milisievert al año. Hablemos un poco de los tipos de radiación. Tenemos lo que es la radiación alfa. Como ustedes lo saben, no es muy penetrante. Esta puede ser blindada con una hoja de papel. No representa un riesgo de exposición interna significativo, siempre que la fuente se encuentre fuera del organismo. No es fácilmente detectable debido a su bajo poder de penetración. Tenemos la radiación beta, que esta es más penetrante, pero aún puede ser blindada con una fina lámina de metal. Representa un riesgo de exposición externa a la piel y los ojos. Presenta riesgos de exposición interna. El grado de su detección depende de la energía de las partículas. También tenemos la radiación gamma, que esta no tiene carga ni masa, pero es extremadamente penetrante. Esta puede ser blindada por materiales pesados, tales como el acero y el plomo. Representa un riesgo de exposición tanto interna como externa. Es fácilmente detectable a muy bajos niveles. Y por último tenemos lo que es la radiación neutrónica, ¿no? Los neutrones libres pueden existir como un tipo de radiación. Son partículas no cargadas
pueden ser absorbidos por otros núcleos, convirtiéndolos en inestables y radiactivos. Este proceso es llamado activación, ¿no? Los neutrones son muy penetrantes y causan un daño biológico significativo. Pueden ser blindados por materiales hidrogenados. Hagamos un pequeño resumen de los tipos de radiaciones que hablamos. Como se hablaba, ¿no? La radiación alfa no es altamente penetrante, puede ser blindada o detenida con una hoja de papel o con la palma de la mano, ¿no? Tenemos la radiación beta, que esta sí atraviesa lo que es la palma de la mano, pero se puede blindar con una lámina de aluminio. Tenemos los rayos gamma, como también los rayos X. Estos son más penetrantes y esos pueden ser blindados con los que son con placas de plomo o láminas de plomo, ¿no? Y tenemos los neutrones que pueden ser blindados con concreto, ¿no? O material hidrogenado. Hablemos un poco de la protección radiológica, ¿no? El objetivo fundamental de la protección radiológica es proteger la salud humana de la aparición de los efectos determinísticos y la ocurrencia de los efectos estocásticos, ¿no? Más adelante vamos a ir desarrollando estos tipos de efectos que hay. Bueno, con la protección radiológica, ¿a quiénes queremos proteger? Queremos proteger a los trabajadores, al público, al paciente y también al ambiente. A los trabajadores, ¿qué características tienen los trabajadores? Son aquellos que están relacionados directamente con la fuente, que debido a su trabajo o a sus actividades que realizan, están netamente expuestos, ¿no? Y esta exposición se conoce como exposición ocupacional. Se refiere a todas las exposiciones incurridas por trabajadores en su actividad laboral. Al público. El público no está directamente relacionado con la fuente, pero este recibe un beneficio social del uso de las radiaciones ionizantes, ¿no? Entonces, la exposición del público se refiere a la exposición incurrida por los miembros del público procedentes de fuentes de radiación. Esto es excepto cualquier exposición ocupacional o médica y la radiación natural. Al paciente. Bueno, el paciente es aquella persona que recibe el beneficio individual directo del uso de la radiación ionizante en su tratamiento, ¿no? Esta exposición es deliberada y voluntaria, ¿no? Se conoce como exposición médica. Es una exposición incurrida por los pacientes como parte de su propio diagnóstico o tratamiento médico o dental. Al ambiente, ¿no? Generalmente, relacionado al ambiente es prevenir o reducir la frecuencia de efectos nocivos de la radiación a un nivel donde tengan un impacto despreciable sobre la conservación de la diversidad biológica y ecosistemas, ¿no? En este caso, la autoridad reguladora controla lo que son los niveles de influencia de material radioactivo, ¿no? Que emiten las industrias que utilizan fuentes de radiación. Hablamos un poco de la protección radiológica. ¿Cómo podemos irradiarnos? ¿Qué entienden? Bueno, un poco explicando qué es irradiarnos. Irradiarnos hace referencia a estar expuestos, ¿no? Podemos estar expuestos por fuentes internas, que estas pueden ser por tratamientos médicos, como ser medicina nuclear o el tratamiento de braquiterapia, ¿no? Tenemos las fuentes externas, que sí que están fuera. Estas fuentes pueden ser un estudio de radiodiagnóstico, una placa de rayos X o algún tratamiento de radioterapia o teleterapia, como se lo conoce, ¿no? Hablamos de los efectos biológicos de la radiación ionizante. A nivel subcelular, las ionizaciones debidas a la radiación pueden provocar efectos directos e indirectos en el ADN. Como efectos directos, tenemos la radiación que interactúa con la molécula de ADN. Como efecto indirecto, la radiación interactúa con agua y genera radicales libres radiactivos que interactúan con el ADN, ¿no? También hablamos un poco a nivel celular o tejido, que los efectos son categorizados como estocásticos o determinísticos, ¿no? O conocidos también como reacciones de tejidos. A bajas dosis se producen lo que son las mutaciones celulares. Esta puede ser una célula germinal, que por lo cual produce un efecto hereditario, ¿no? También tenemos la célula somática, que produce cáncer o leucemia, ¿no? A todo este tema de efectos de mutaciones celulares se conoce como efectos estocásticos o probabilísticos. También tenemos a altas tasas de dosis, que se produce lo que es la muerte celular, es decir, la pérdida de la función del órgano, sistema, organismo, ¿no? Y esto se conoce como un efecto determinístico, o también conocido como reacción de tejidos, ¿no? Dosis de radiación. No hay dosis segura de radiación. Seguro no es equivalente
ausencia de riesgo. Todas las actividades humanas, como el uso de radiaciones o fuentes de radiación, implican un riesgo. También existen prácticas inseguras, pero estas pueden ser aprobadas bajo ciertas circunstancias que las evalúa la autoridad reguladora, que en este caso es la ETN. Hablemos un poco de los tipos de dosis que hay. Hablamos de la dosis absorbida, que se representa como una D, que se diferencia de la cantidad de energía depositada por unidad de masa. Su unidad de medida es el Gray, o también conocido como Joule por kilogramo, y algunos países utilizan lo que es el RAD, ¿no? Como podemos observar, tienen la fórmula, que es diferencial de energía sobre diferencial de masa. También tenemos lo que es la dosis de radiación, bueno, la dosis equivalente, que se referencia al efecto biológico que tiene, bueno, la radiación que implica, ¿no? Esta se referencia y toma en cuenta los tipos de radiación. Su unidad de medida es el Sievert, algunos países usan el REM y bueno, su equivalencia, su fórmula es el H, ¿no? Se puede observar, este considera lo que son el factor un factor en función de la radiación por la dosis absorbida, ¿no? Hablamos un poco de la dosis efectiva. La dosis efectiva se referencia al daño biológico producido por la exposición a la radiación. Tiene en cuenta lo que es la radiosensibilidad de los diferentes tejidos u órganos y también utiliza lo que es el factor de ponderación de los tejidos, ¿no? Como se puede usar una tablita, que es un equivalente, factor de ponderación por cada tejido que existe en el cuerpo, ¿no? Y su fórmula se puede usar que se vea con letra E, es la ponderación del tejido por la dosis equivalente, ¿no? Hablamos un poco entonces del objetivo de la protección radiológica como tal, es contribuir a un adecuado nivel de protección contra los efectos nocivos de la exposición a la radiación, sin limitar indebidamente las acciones humanas deseadas que puedan estar asociadas con dicha exposición. Para ello es importante establecer un sistema de protección radiológica. Un sistema de protección radiológica implica que tenga que tener conocimientos científicos de diferentes disciplinas, conjunto de valores con raíces en la ética, la moral y el comportamiento social, que se referencia a lo que es la cultura de seguridad, la experiencia acumulada en la práctica diaria por profesionales de protección radiológica, que la cual se basa en expertise que tienen los diferentes países y publican artículos a través del organismo, que son recomendaciones para todos los países que están empezando en lo que es la regulación de energía nuclear, recomendaciones que deben aplicar, ¿no? Para tener un mejor control regulatorio. Estos organismos internacionales son la UNCEAR, que es el Comité Científico de las Naciones Unidas. Tenemos la ICRP, que es la Comisión Internacional de Protección Radiológica, y tenemos el OIA, que es el Organismo Internacional de Energía Atómica, ¿no? Estos órganos publican documentos, los cuales sirven como recomendaciones que optan las autoridades reguladoras para poder realizar mejor su trabajo, ¿no? Y así cumplir con el objetivo de la protección radiológica, que es proteger a la salud humana, los efectos estocásticos y determinísticos, ¿no? Para ello hay tres principios fundamentales de protección radiológica, que son la justificación, la optimización y la limitación de dosis. La justificación y la optimización están relacionados netamente con la fuente y la limitación de dosis está implicada con la salud humana, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos por justificación? Aparte de justificación, nos dice que toda práctica debe estar justificada, es decir, que el beneficio del uso o la exposición a fuentes de radiación ionizante debe ser un beneficio y no así un detrimento, ¿no? Ahora, ¿qué queremos lograr con la optimización? Con optimización se quiere lograr reducir lo que es la magnitud de la tasa de dosis, reducir el tiempo de exposición, reducir la cantidad de personas expuestas a las radiaciones ionizantes y más que todo cumplir con el principio ALARA, ¿no? Que este dice que debe mantenerse tan bajo como sea razonablemente posible. Y tenemos también lo que es la limitación de dosis. La limitación de dosis se establece, cada autoridad reguladora en su país adopta recomendaciones del organismo del ICRP para establecer la restricción de la tasa de dosis, ¿no? Las diferentes prácticas. Entonces, la limitación de dosis lo establece la autoridad reguladora. En este caso, la ETN toma como referencia los valores establecidos por la ICRP,
que es para el público 1 milisievert año, y para trabajadores ocupacionalmente expuestos, conocidos como TOEs, es de 20 milisievert año. Bueno, hablamos un poco de los elementos de protección radiológica, ¿no? Entonces, tenemos lo que es el tiempo. Entonces, en con relación al tiempo, el tiempo debe ser el menor tiempo posible de estar expuestos, ¿no? Por ejemplo, un estudio de radiodiagnóstico en una placa rayos X, el tiempo de exposición está en milisegundos, ¿no? Entonces, es decir que es corto el tiempo de exposición. Ahora, tenemos la distancia. La distancia también es un elemento de protección, debido a que hay una ley que nos permite, una fórmula que nos permite calcular la tasa de dosis a cierta distancia. Esto más que todo se aplica en el área industrial, en lo que es en las prácticas de gamografía, ¿no? Entonces, ellos tienen las mangueras, las mangueras de disparo en relación a la fuente o al contenedor, tienen cierta distancia, los cuales los mantiene seguros. Y también tenemos lo que es el blindaje, ¿no? En relación al blindaje, tenemos lo que son mantiles plomados, chalecos plomados, gafas plomadas. Esto más que todo se utiliza en el área salud, cuando aquello se hace en lo que es radiodiagnóstico intervencionismo, para poder protegerse, ¿no? Al momento de la cirugía y realizar una placa. Bueno, ¿dónde se aplica el sistema de protección radiológica? Esto se aplica en el área industrial como en el área salud. En el área industrial tenemos lo que son los reactores, tenemos el ciclotrón, tenemos la gamografía o medición industrial, tenemos en el área de salud, que es lo que es el diagnóstico, tenemos el irradiador autoblindado, tenemos las prácticas de radioterapia, cobaltoterapia y raquiterapia, ¿no? Que están expuestas a fuentes. ¿Dónde más se aplica lo que es el sistema de protección radiológica? Se aplica en lo que es en el transporte de material radiactivo, se aplica en la gestión de residuos radiactivos y también lo que es emergencias radiológicas, ¿no? Entonces, como se puede observar, la aplicación de un sistema de protección radiológica es amplio. Puede ser aplicado en cualquier área, sea industrial, salud y para cualquier práctica de la misma, ¿no? Hablemos un poco de la protección radiológica. Bueno, la protección radiológica se basa en el principio de precaución, es decir, un principio conservador, el cual se diferencia del principio de precaución, el cual se basa en la apuesta de Pascal, ¿no? Que dice, ¿no? ¿Vale la pena creer en Dios? Creer, estás en lo correcto, ¿no? Entonces tienes la felicidad eterna. No crees, estás en lo incorrecto, porque puedes sufrir en el infierno, ¿no? Bueno, para recalcar, la ausencia de evidencia de riesgo no es evidencia de ausencia de riesgo, ¿no? Poco para terminar, en resumen, lo que es la protección radiológica, ¿no? La protección radiológica es interdisciplinaria, hace referencia a las prácticas, a las ramas de que es la física, la ingeniería, la biología, la medicina, ciencias sociales, un marco regulatorio, con la comunicación, la estadística, etcétera. También es muy desafiante y hay mucho por hacer, ¿no? Las preguntas de siempre necesitan nuevas respuestas o confirmar las que ya tenemos. Se necesita de gente que haga investigación en los temas que le dan sustento, ¿no? Esto puede ser dosimetría, radiobiología, epidemiología, ética, etcétera, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención. Tratar de hacerlo un poco corto debido a que la protección biológica es un tema muy amplio, ¿no? Abarca muchas cosas. Tratar de hacerlo lo más resumido y que sea entendible, ¿no? Gracias por su tiempo. Escucho las preguntas. Bueno, pues entonces, chicos, si tienen preguntas por hacer, pueden escribirlo también como levantar su mano. Buenas, yo tengo una pregunta. Ya, proceda, por favor, luego Mónica. Ya quería consultar específicamente sobre el tema del radón. ¿Existe alguna regulación o norma que nos podría hablar? Bueno, el radón es un elemento natural, ¿no? Que está presente, por eso se considera radiación de fondo, o radiación natural.
Lo que tengo entendido es que en muchos países hay una regulación, ¿no? Porque esta es una fuente, incluso en España se considera como que una de las fuentes más dañinas, comparado incluso con una de las mayores causas de cáncer en el pulmón. Y justo esa era mi curiosidad porque en Bolivia no había escuchado ninguna regulación al respecto, ¿no? Sí, estás en lo correcto, se aplica más que todo en el área de la minería, que es un tema muy delicado, pero sí lo estamos tratando como autoridad reguladora, ¿no? Estamos en implementación, tomando referencia a lo que son las recomendaciones de las autoridades, según nuestros pares reguladores a nivel Sudamérica. Entonces estamos trabajando en la reglamentación para lo que es el radón, ¿no? No sé si respondí tu pregunta. Sí, súper, gracias. Mónica Guerrero, por favor, si puedes encender tu micrófono. Adelante tu pregunta, por favor. Gracias, buenas noches. Tenía una consulta sobre aquella parte en la que dijeron que una de las protecciones sería el blindaje. Y hablaron de que en el área de salud este blindaje va a estar compuesto o bueno, es plomado. Entonces, sí, quisiera saber cuál es el efecto que tiene el plomo para brindar esta protección. El efecto que tiene las láminas de plomo es atenuar la radiación, ¿no? Es decir, absorber. Está en función a la densidad, ¿no? Pero es un material denso, entonces absorbe lo que es la radiación ionizante. Sirve como protección, por algo se llama blindaje, ¿no? Como su nombre lo indica, blinda o atenúa la radiación ionizante, ¿no? No sé si respondí Súper, tu pregunta. muchas gracias. Perdón. Súper, muchas gracias por la respuesta. Paola, adelante tu pregunta, por favor. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es, ¿qué regulaciones existen para desechar el material radioactivo? ¿O cómo ustedes lo desechan? Eso. Bueno, hacemos defensa de lo que es la gestión de desechos, ¿no? Como actualmente, bueno, en la presentación anterior tuvimos una misión del organismo en el cual nos permitió hacer un conteo de las fuentes que tenemos, fuentes en desuso. Entonces, como autoridades reguladoras, estamos trabajando también en la creación de una norma para regular lo que son los efluentes, ¿no? Debido a que vamos a tener un reactor de investigación, tenemos un ciclotrón, los cuales van a emitir, bueno, van a producir desechos, ¿no? En gran mayor cantidad, es por eso que se está trabajando en una norma para poder regular todas esas actividades de desechos, ¿no? Pero hay límites y las recomendaciones del organismo, las cuales se emplea la autoridad reguladora, ¿no? Para poder regular o fiscalizar estas actividades que generen desechos. Súper, muchas gracias. Ivana, adelante, por favor, con tu pregunta. Gracias. Buenas noches. Tal vez no lo he escuchado bien, mi internet está mal, pero ¿existiría algún tiempo máximo, una distancia máxima y un grosor de blindaje concreto para evitar este tipo de radiación? Bueno, a ver, hablando en cuanto al tiempo de exposición, generalmente los equipos en radiodiagnóstico, la exposición es en milisegundos, ¿no? Entonces ya viene establecido lo que es la exposición en base a cálculos, el equipo está programado para emitir esa cantidad de tiempo, ¿no? Que debe irradiar bueno, para realizar el estudio. Ahora, refiriendo a la distancia, ¿no? La distancia está en función a la tasa de dosis. Por ejemplo, el ejemplo más claro que les puedo dar es en gamografía. Si ustedes se ubican en el proyector, salen dos mangueras, uno que conduce a lo que es al tubo, es decir, al ducto, conduce lo que es el ánodo y el cátodo para tomar la placa. Pero muy aparte de eso, hay una manguera de disparo, el cual le da la protección al operador, es decir, el operador está lejos a una cierta distancia. Generalmente esta distancia varía entre 8 a 10 metros, ¿no? Lo que es la distancia del proyector a lo que es el operador de disparo, ¿no? A eso se refiere lo que es la distancia. Ahora, referente al blindaje en cuanto a espesores, por algo se realiza lo que es un cálculo de blindaje. Hay unas normas internacionales para poder hacer este cálculo. Generalmente los especialistas son los físicos médicos y aquellos son los encargados de hacer estas memorias o cálculos de blindaje, ¿no?
Las normas como tal no las tengo a la mano ahorita, pero la ISRP 47 y... No, la NSRP 47 es para rayos X. Hay una norma americana y una norma europea, ¿no? Para poder hacer este cálculo de blindaje, ¿no? No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. A ver, Bueno, vamos a ver las también, preguntas que hay en el chat, perdón, que hay dos preguntas en el sí, chat. sí, hay preguntas en el chat, hay varias. A ver, dice, ¿nos puede explicar sobre qué consiste el enfoque graduado de la... A ver, uy, ya me perdí. A ver, alcancé a leer lo que es el enfoque graduado. Bueno, el enfoque graduado se basa, es decir, ¿cómo le puedo decir? Es como el estudio, el enfoque graduado es como una cebolla, es por capas, ¿no? Entonces, cada capa tiene un sistema de protección. Pongamos de la capa 5 a la capa uno que va en forma descendente. La capa 5 tiene un sistema de protección y si este falla, entonces la capa 4 tiene que saltar a proteger, ¿no? Entonces, es como un resguardo, no sé cómo explicar eso, pero como digo, es que una seguridad es por capas, ¿no? Lo más importante es que no se debe llegar a la capa uno porque se produce lo que es una emergencia, un accidente radiológico, ¿no? Le- em, Podemos pasar a la siguiente pregunta, Magister. Tienen chat. Y No, bien, las divisas. dice si puede hablar sobre el funcionamiento de los dosímetros y los contadores Geiger. El objetivo de esta presentación es hacer sistema de protección radiológica. Con gusto, en otro congreso les hablamos lo que es el tema de los monitores, dosímetros, cómo funciona o cuál es la calibración, ¿no? Pero ese es un tema más operativo, ¿no? Es más corresponde a la parte operativa que es LAVEN, que es el vaso operativo, ¿no? Como todas nosotros tenemos normas para poder regular estas actividades. Pero ahora no la preparé la presentación de lo que es el tema de detectores. En una siguiente invitación, o en otra, quizás de la oportunidad, podemos hablar sobre estos temas, ¿no? Muy bien, Magister. Tenemos la otra pregunta que es, ¿cuál es la reacción química principal de protección del radón y las reacciones secundarias que puedan ocurrir? Yo entiendo la inquietud que quieran saber profundidad, pero el objetivo de la presentación es presentar lo que es protección biológica. Con gusto, yo les paso mi dato de contacto, podemos conversar, tengo un correo. Entonces voy a poner a continuación, en la cual preguntas relacionadas a ese tema la podemos hacer, ¿no? Puedo responder de manera, preparar una presentación y explicándoles sobre el tema, ¿no? El objetivo de esta presentación, como vuelvo a recalcar, es un sistema de protección biológica. Es informarles o dar a entender qué es la protección biológica, ¿no? Eso quiero que se entienda de esta presentación. Es el objetivo como autores de lo que tenemos, que es dar a conocer qué es la protección radiológica y qué es un sistema de protección radiológica, ¿no? Cómo se emplea un sistema de protección radiológica. ¿Puedo preguntar, Daniela? Sí, 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 continúa. Bueno, disculpe, me pareció excelente la ponencia y la verdad me deja con más ganas de aprender y quería preguntar cómo podemos realizar otros seminarios, cursos relacionados con lo que, ah, con las normas que maneja o realiza y divulga la ETN, por favor. Bueno, referente a todo lo que es el marco normativo y las normas que tiene la ETN, todo está publicado en la página de la ETN. Ustedes pueden navegar por la web, entrar a la página de la ETN. Las normas son de acceso gratuito, los pueden descargar. Y si tienen alguna duda, lo que no entiendan, con gusto los atendemos en las oficinas de la ETN, ¿no? Yo tengo una pregunta más. ¿Nos podría comentar sobre las licencias que otorga la AETN relacionado a esto de protección radiológica? ¿Cómo se adquieren tal vez? ¿Cuál es su función? A ver, el tema de licencia es un tema, bueno, igual, implica lo que es el marco normativo, es un tema más amplio, pero algo concreto les digo sobre la licencia. Las licencias son como permisos de trabajo, ¿no? Ante la ETN se da un examen en el cual se toman preguntas de protección radiológica
Y una vez que el postulante, el trabajador, apruebe dicho examen, se emite lo que es la licencia individual específica, es como un permiso de trabajo, el cual nosotros como ETN garantizamos o certificamos que el personal es apto para trabajar con el uso de radiaciones ionizantes, ¿no? Eso es por la parte de las personas, bueno, la parte profesional, los profesionales expuestos. También tenemos lo que es la licencia institucional o es lo que es el área, bueno, conocido también como licencia de operación. Esta puede ser para el área médica o para el área industrial, ¿no? Entonces, cada norma, bueno, para cada actividad que es tanto médica como industrial, las normas están en la página. Las pueden descargar, ahí están los requisitos tanto administrativos como técnicos que deben cumplir, ¿no? Una consulta. Tengo entendido que para obtener licencias se debe estar trabajando en una institución. ¿Y estos libros son de acceso libre o cómo las podemos obtener? Por favor. Bueno, la bibliografía que maneja la ETN está colgada en su página. Ustedes pueden entrar a lo que es la plataforma Wara Neutrino. Ahí ustedes van a tener los libros de referencia cargados. Está toda la bibliografía, están los libros. Ahora, tiene razón. Una persona para poder solicitar la licencia, más que todo en el área industrial, tiene que estar trabajando, ¿no? Por lo mismo que decimos los, que son los elementos de protección radiológica, bueno, los principios de protección radiológica, que es la justificación, optimización y límite de dosis, ¿no? No vamos a permitir que cualquier persona se exponga a fuentes radioactivas, así por así, ¿no? Tiene que ser justificado su exposición. Bueno, entonces, Magister, eso sería todo. Si es que no se tiene ninguna pregunta más referente al tema, queremos agradecerle por compartir su experiencia y conocimiento con nosotros y nuevamente tenerlo presente en futuros eventos también, que hay, la verdad, tienen mucha intriga respecto a otros temas igual relacionados, como pudo verlo. Muchas Sí, gracias. participamos en otra invitación. Bueno, agradecerles en nombre de la ETN por tomarnos en cuenta para su congreso y siempre estamos predispuestos para servirles, ¿no? Para poder informar a lo que es a toda la comunidad científica de Bolivia, tanto profesionales, estudiantes, público en general, ¿no? Muchas gracias por su invitación y bueno, tengan buena noche. Hasta otra oportunidad. Hasta luego, Magister Valdés. Que tengan una buena semana.